Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitió sentarse en su cama cada tarde durante 1 hora para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus mujeres y de sus familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, donde habían estado de vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino acostado todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad. El hombre que estaba cerca de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro no podía oír a la banda, podía verlo con los ojos de su mente. Exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama, al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: quizás solo era para animarlo a usted. La reflexión es que es una gran felicidad hacer felices a los demás, sea cual sea nuestra propia situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Si quieres sentirte rico, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede comprar. Hoy es un regalo, por eso a este día se le llama el presente. Es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano.
¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y muchas gracias de verdad por estar escuchando Radio Fórmula en esta frecuencia de 1470 de AM en la Ciudad de México y en todo el país. Un saludo a todos nuestros amigos de Monterrey, de Guadalajara y de todos los lugares donde nos escuchan, incluyendo más allá de las fronteras, donde a través del internet nos hacen llegar sus comentarios. Que Dios les bendiga. Y hoy es sábado y como todos los sábados dedicamos un programa especial para acercarnos a conocer desde el punto de vista cultural, histórico, de las imágenes, del folclore, algo que tenga relación con la Virgen María. ¿Tú de qué advocación crees que te vamos a hablar el día de hoy? De la devoción a María Reina, porque casi siempre cuando aparece una devoción sobre Jesucristo, no falta quien, por afecto o por cariño, también le dé una acepción a la Virgen María. Por ejemplo, cuando apareció la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, apareció también la devoción al Sagrado Corazón de la Virgen María. Cuando apareció la devoción a Cristo Buen Pastor, no faltó en tiempo del barroco que aparecieran imágenes de la Virgen María como una buena pastora, cuidando también al rebaño. Pues bien, también así como apareció la imagen y la devoción a Cristo Rey, también la imagen de María Reina ha acompañado a la Iglesia durante mucho tiempo. Y para comenzar a hablar de esta devoción, ¿qué te parece si hacemos una mirada hacia la historia para entender lo que significaba el rey? La palabra rey o reina tenían un significado muy distinto al que Cristo le dio en el Evangelio. En la antigüedad esta palabra representaba a la máxima autoridad puesta en una sola persona. De ahí viene la palabra monarquía, que significaría poder en una sola persona, porque acuérdate que en griego la palabra mono, de donde se deriva la palabra monarquía, significa uno solo. Por eso esta palabra se adaptaba también a los monjes que vivían en soledad. Pero monarquía, de la palabra arjos y mono, significa aquel que tiene el poder, aquel en quien se retiene todo el poder. Precisamente el trono o la corona podía obtenerse para una sola persona y generalmente se obtenía de dos formas. Si tú estás de acuerdo, la primera forma de obtenerse el reino era a través de la sangre, es decir, por herencia, y la segunda forma de obtener el reino era a través de la fuerza. No había de otra. No había elecciones populares, no había votaciones, no se fijaban en la inteligencia de una persona, en la misericordia, simplemente o por la sangre, es decir, por herencia, o por la fuerza. En cuanto a la primera forma, es decir, por la sangre, hay que recordar que incluso hubo reinados que se mantuvieron durante mucho tiempo fundamentados en la sangre, en la descendencia. No importaba, y esto queda muy claro, si él o los herederos del rey al trono fueran inteligentes, misericordiosos, justos o incluso que estuvieran sanos. Lo único que importaba es que no se perdiera el poder de una familia para gobernar. De hecho, fíjate que hay una palabra que usamos todavía hasta nuestros días y que se utiliza para designar a las familias, a los poderes que había en Egipto. La palabra dinastía es una palabra griega que significa familia y que se utilizaba para designar a los grupos de faraones en Egipto. Este deseo de tener el poder por medio de la sangre era tal que, para no arriesgarse a perder el poder, los reyes o los faraones llegaban, fíjate bien, a casarse con personas de la propia familia. ¿Por qué? Pues porque así no tenían el riesgo de que otra familia pudiera subir al trono. En Egipto, los faraones se casaban entre hermanos, imagínate, hermano con hermana, y así sucedió también en algunos lugares de Europa. Claro que esto llevó a muchas familias a desaparecer incluso por problemas de salud, porque tú sabes que cuando se tiene la misma sangre, los mismos genes,
Se corre el riesgo de que los hijos nazcan, como decían en aquel tiempo, tarados, con problemas de sangre y muchas otras cosas que lamentablemente hicieron que familias reales desaparecieran por completo. Y si se iban a casar con alguien de otra familia, pues sí, podía enriquecerse la sangre, pero el problema es que la otra familia llegara y quitara el poder al rey que estaba en ese momento en el trono. Pero sobre esto vamos a continuar hablando al regreso del corte. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a María Reina. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu camino, dedicado a María Reina. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando de la devoción de María Reina, pero estamos fundamentando esta devoción también con un poco de historia. Y estábamos hablando en el segmento anterior de cómo en la antigüedad para ser rey no se podía hacerlo por una encuesta, por una votación, sino solamente porque uno lo traía en la sangre, es decir, por herencia o por la fuerza. Y estábamos comentando una cosa que en nuestro tiempo parecería absurda, de que las familias se casaban entre ellos mismos para que el poder no saliera de la familia. Y es que, bueno, meter a una persona distinta en la casa suele ser complicado. Yo me he enterado incluso de familias que tenían, pues no sé, ciertos bienes y de repente el hijo se casa con una mujer y la mujer empieza poquito a poquito a adueñarse de las cosas del hijo, después empieza a tener más poder con las cosas de la familia porque lamentablemente el hijo la llevó a vivir a la casa de los papás, y más poder y más poder y más poder, y de verdad estoy admirado, sobre todo de una historia en particular, donde la nuera se quedó con todos los bienes de la familia. Cuando murió el hijo y cuando murió el suegro, ella manipuló las cosas de tal manera que a la propia suegra, que era propietaria de muchas cosas, la dejó en la calle. Así que seguramente tendrían alguna razón para actuar de esta manera los reyes antiguos. Y es que tener el poder, evidentemente, a cualquiera lo embriaga. Bueno, si nosotros pasamos a la otra forma de obtener el trono, que era por la fuerza, tenemos que decir que hubo grandes grupos rebeldes que derrocaron al rey para ocupar su lugar. Esto hacía que los reyes siempre se sintieran en constante peligro y tuvieran un gran ejército. Y este ejército no era, para decirlo en verdad, para defender al pueblo.
sino para defender al rey y sus propios intereses. Ejemplos de este tipo de pensamiento lo encontramos en personajes catalogados como tiranos, o ejemplos como el de Gaddafi, que tenían un ejército no para el bien del pueblo, sino para su propio bien. Los reyes construían grandes palacios que parecían fortalezas, con ventanas muy altas para que nadie pudiera entrar, grandes torres para la defensa y fosos, por si fuera poco todo lo anterior, alrededor de las construcciones. ¿Esto qué te hace pensar? ¿Que se podía acceder fácilmente al rey? Evidentemente que no. Al rey solamente podía acceder la familia real, los nobles y quizás personas que venían de otros reinos pero con un alto nivel siempre. La mayoría de los reyes tenían actitudes prepotentes y los únicos beneficiados de estar cerca del rey eran los que formaban parte de la corte, que, dicho aparte, con tal de seguir recibiendo beneficios, se la pasaban todo el día adulándolo, cumpliendo sus caprichos, aceptando sus groserías e insultos y nunca, pero nunca, contradiciéndolo. Ay de aquel que se atreviera a contradecir al rey, porque incluso el rey era capaz de mandarlo a asesinar. Tenemos ejemplos como el del rey Enrique VIII, que mandó asesinar a sus esposas, y tenemos así muchos ejemplos donde al rey no se le podía de ninguna manera contradecir. Y a propósito de esto, yo te diría que tal parece que los reyes buenos existían solamente en los cuentos. ¿Cuántos cuentos hay de reyes que pues desearían tener un rey bueno, pero lamentablemente no se tenía uno así? A propósito de cuentos, viene a mi mente uno que está en esta colección maravillosa de cuentos que se llama Las Mil y Una Noches. Este cuento se llama Los dientes del sultán. Y dice así: en un país muy lejano al oriente del gran desierto, vivía un viejo sultán dueño de una inmensa fortuna. El sultán era un hombre muy temperamental, además de supersticioso. Una noche soñó que había perdido todos los dientes. Inmediatamente después de despertar, mandó llamar a uno de los sabios de su corte para pedirle urgentemente que interpretara su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó el sultán enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Entonces aquel sultán enojado llamó a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos por ser un pájaro de mal agüero. Más tarde, ya un poco calmado, ordenó que le trajeran a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, aquel sueño donde le contaba que había perdido todos los dientes, el sabio le dijo: «Excelso, señor, gran felicidad le ha sido reservada. El sueño significa que usted tendrá una larga vida y sobrevivirá a todos sus parientes». Entonces se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y éste ordenó que le dieran 100 monedas de oro al sabio. Cuando éste salía de palacio, uno de los consejeros reales le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que has hecho de los sueños del sultán es la misma que la que hizo el primer sabio. No entiendo por qué al primero lo castigó con 100 azotes, mientras que a ti te está premiando con 100 monedas de oro». «Recuerda bien, amigo mío», le respondió el sabio, «que todo depende de la forma en que se dicen las cosas. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzas contra el rostro de alguien, puedes herirlo. Pero si la enchapas en un delicado embalaje y la ofreces con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. No olvides, mi querido amigo», continuó el sabio, «que puedes comunicar una misma verdad de dos formas. La pesimista, que solo recalcará el lado negativo de esa verdad,
o la optimista que sabrá encontrarle siempre el lado positivo a la misma verdad? Bueno, ahí tenemos este cuento que nos enseña algo interesante, cómo una verdad se puede decir de distintas formas, pero aquí el importante del cuento no me parece que haya sido este mendigo sultán que se dejaba llevar por los sentimientos, por las emociones. El sueño fue interpretado de la misma manera. Él de todas maneras iba a perder a sus seres queridos, pero la manera en que actúa refleja a este rey del cual te estamos hablando ahora. Un rey al que no le importaba el beneficio del pueblo, simplemente sus caprichos, y san se acabó. Esta historia nos muestra evidentemente cómo los reyes suelen y solían ser injustos. Por eso personajes como San Eduardo o San Luis llegaron a ser santos, porque siendo reyes, ellos tuvieron un comportamiento totalmente distinto. Claro, pero eso fue porque tenían un modelo excepcional, el modelo de Cristo. Pero antes de llegar a Cristo directamente, tenemos que recordar que antes de Cristo hubo pocos reyes que se comportaron en forma ejemplar. La mayoría fueron crueles, despiadados y exterminaban a sus enemigos. Y no me refiero únicamente a los reyes de fuera de la Biblia, sino también a los reyes que menciona la Biblia. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel tenía tanta admiración por la fuerza y presencia de los reyes de los pueblos vecinos que le pidieron a Dios que les diera un rey. Dios les dijo que no era necesario, que lo tenían a él y a los dirigentes del pueblo. Sin embargo, el pueblo siguió insistiendo. Entonces Dios les dijo: yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque un rey puede convertirse en su peor enemigo e incluso un rey puede alejarlos de mí. Sin embargo, el pueblo, admirado por los reyes vecinos, empezó a gritar: queremos un rey, queremos un rey. ¿Qué es lo que sucedió? Esto te lo contaré después de este breve corte. No le cambies. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a María Reina. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu camino, dedicado a María Reina. Gracias por continuar con nosotros en este programa En tu camino, donde nos vamos adentrando en una forma sabrosa a la historia de los reyes en la Biblia. Y te estaba comentando que Dios le advirtió al pueblo que no era buena la idea de tener un rey. Y es que Dios no quería que los israelitas lo tuvieran porque los monarcas fácilmente podían corromperse y tiranizar al pueblo. Además, el pueblo podía confundirse pensando que las órdenes del rey siempre eran las órdenes de Dios. Por eso Dios le advirtió al pueblo con estas palabras
que encontramos nosotros en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Fíjate bien lo que les dijo Dios. Este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carro. Ya está diciendo, si el rey va a una batalla, ¿a quién va a mandar por delante? A ustedes. Continúa la lectura. Los empleará como jefes de 1,000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Otra advertencia. ¿Para quién van a trabajar las personas? ¿De quién van a ser los campos? ¿Del rey? Bueno, y continúa Dios. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Es decir, ¿a dónde se va a llevar a tus hijas? A su palacio. ¿A quién le van a servir? A él. Continúa Dios diciendo. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Híjole, casi parece que está hablando de lo que pasa con los políticos de nuestro tiempo, ¿verdad? Luego continúa diciendo Dios, exigirá el diezmo de los sembrados y de las viñas para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Es decir, te va a cobrar impuesto para quedarse con él. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces, ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor no les responderá. Es decir, Dios les está advirtiendo, miren, es muy delicado darle el poder a una persona, porque al ratito esa persona se va a sentir que tiene derecho sobre ustedes, se va a sentir Dios y va a terminar por traicionarlos, convirtiéndose en enemigo suyo. ¿Cuántas historias de estas hemos escuchado a lo largo de la historia? Todavía en algunas naciones, lamentablemente, en algunas partes del mundo, hay personajes que utilizan todo para su bien y el pueblo, lamentablemente, sufriendo. Tú dirías que después de esta advertencia el pueblo dijo, ya no queremos rey. Ah, no. El pueblo insistió, queremos un rey. Y el pueblo entonces recibió de parte de Dios al primer rey que nos muestra la Biblia, que fue el rey Saúl. El primer rey aparece más o menos en el año 930 antes de Cristo. ¿Y qué pasó con este rey Saúl? Pues pronto se cumplió lo que Dios les había advertido. Comenzó a desviarse y terminó alejado de Dios. Incluso este rey quiso matar al famoso rey David. Por cierto, después de Saúl, le siguió el rey David, que inicialmente fue un buen rey, tuvo confianza en Dios, mató a Goliat, pero también fue desviándose y cometió excesos como el adulterio, embarazó a la esposa de su mejor general y después mandó a asesinar al general que daba la vida por él. Luego siguió Salomón, que al inicio fue un rey lleno de sabiduría, como lo recuerda su famosa historia, donde llegaron dos mujeres a reclamar que habían tenido a un hijo y que uno de ellos estaba muerto, y las dos reclamaban que el hijo vivo era de ellas. Salomón, ¿te acuerdas de esta historia? Lo que hizo fue, dijo, traigan al hijo que está vivo y traigan una espada. Yo lo voy a partir a la mitad y le daré la mitad de este niño a cada madre. Evidentemente que la madre verdadera se opuso y dijo, si vas a hacer eso, te entrego mejor al niño para que se lo des a la otra mujer. Y de esta manera Salomón supo que ella era la verdadera madre, porque una verdadera madre no sería capaz de permitir que partieran en dos a su hijo. Pero Salomón se fue desviando, se fue dejando manipular por los hijos, y al final terminó con muchas mujeres acompañándole como si fueran sus esposas. ¿Qué pasó después? Bueno, por culpa de los reyes que sucedieron a Salomón, el reino se dividió en dos partes, al norte y al sur. Los reyes del norte, solamente para que escuches los nombres raros, fueron Roboam, Nadab,
Basá, Elá, Simri, Omri, Ahab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Y al sur, los nombres de los reyes fueron Abdías, Asá, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Usías, Jotam, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacim, Joaquín, Sedecías, y con estos reyes hacia el año 586 termina lo que sería el reinado. Por culpa de todos estos reyes, el pueblo fue llevado al exilio, le fue muy mal, les quitaron sus terrenos, destruyeron el templo. En fin, a tal grado era la molestia de todos los del pueblo judío que le dijeron a Dios: ya no queremos un rey como estos. Ahora lo que queremos es un rey al que le vamos a llamar el Mesías. Y entonces en la Biblia empezamos a escuchar palabras maravillosas de parte de Dios que dicen: yo enviaré a un rey que será como un buen pastor, que irá a recoger a la oveja extraviada, que corregirá a la oveja que se encuentra equivocada, que curará a la herida. Yo enviaré a un rey que va a hacer que todas las ovejas que están en distintas partes, en distintos terrenos, se unifiquen, y palabras de este tipo. Por eso, así, a partir del año 586 a.C., los judíos empiezan con gran ilusión a esperar a un rey que más que rey va a ser un pastor, a un rey que más que una persona prepotente va a ser un servidor, y esto se va a realizar cuando venga Jesucristo. La manera en que el pueblo judío tenía para hablar de este rey la tomaron de uno de los reyes que para ellos fue quizás el más valiente, el más servicial, y fue precisamente el rey David. Por eso las profecías decían que de la descendencia del rey David vendría el Mesías. Y por eso a Jesucristo en el Evangelio algunos de sus seguidores le gritan: Jesús, hijo de David, como aquel leproso que le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este grito de leproso evidentemente nos habla de que considera a Jesús no un rey prepotente, sino un rey que es capaz de acercarse incluso a la gente más necesitada, como en aquel tiempo eran los leprosos. Los leprosos eran la escoria de la sociedad. Todo mundo los ignoraba, los apedreaba, y en cambio este leproso sabe que Jesús puede acercarse a él. Y cuando Jesucristo viene al mundo y hace que se cumplan las profecías, comienza a decir palabras como las que dice a sus discípulos en la última cena: los reyes de la tierra los tiranizan, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el mayor, es decir, el que quiera tener un papel de rey, que sea su servidor. Y no solamente dice esto en palabras, sino también lo dice con obras. Por eso ahí en la misma última cena, Jesús toma el papel del sirviente. Acuérdate que en la cena de los judíos era muy importante que un sirviente les lavara los pies a todos los invitados. Y Jesús, que era el anfitrión, el más importante entre todos los invitados, evidentemente él se levanta, se quita el manto, toma una jofaina con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos, es decir, a hacer lo que el más mínimo de los sirvientes de la casa tenía que hacer con los que estaban convocados al banquete. Jesucristo, no solamente en ese momento, sino a lo largo de toda su vida, nos enseña una manera distinta de ser grande. Jesucristo y el Evangelio nos recuerda que aquel que se humilla es engrandecido. De hecho, así lo dice la Virgen María en aquella magnífica expresión del Magnificat que nos presenta el Evangelio de San Lucas, donde dice: a los grandes
los derriba y los deja sin nada, y en cambio enaltece a los humildes. Imagínate a la Virgen María diciendo estas palabras revolucionarias antes de que Cristo hable de lo que significa el verdadero valor, el verdadero papel del rey. Recuerda que estas palabras la Virgen María las dice cuando recibe el anuncio de que va a ser la madre de Cristo, aún antes de que Cristo nazca. Son palabras, por lo tanto, revolucionarias que vienen a cambiar el esquema de lo que es un rey, de lo que es una reina, como lo es ella para todos nosotros. Pero esto lo continuamos al regreso del corte. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a María Reina. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu Camino, dedicado a María Reina. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos ya en el último bloque de este programa sabatino. Qué interesante hacer una reflexión de lo que ha sido el reinado hasta antes de Cristo y después de Cristo, por lo menos en el pensamiento. Aun cuando actualmente el hombre sigue tentado a tener el pecado de soberbia, es decir, a sentirse grande por encima de los demás, no a sentirse grande al igual que otros, que eso sería lo correcto. Nadie tiene por qué sentirse menos o con baja estima o dejarse menospreciar. No, es bueno sentirse grande, pero también saber que los demás son grandes. El pecado de soberbia es sentirse Dios y desconocer los derechos de los demás. Es pensar que solamente el propio pensamiento, la propia necesidad, el propio gusto es lo que cuenta, y a los demás, pues simplemente se les hace a un lado. Aunque el pensamiento, lamentablemente, de muchos seres humanos continúa así, Cristo divide la historia en dos. Y esta historia no solamente es a través del conteo de los años de antes de Cristo y después de Cristo, sino también antes y después de ver la manera de amar o no amar al prójimo. Te comentábamos antes del corte que el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, muestra unas palabras totalmente novedosas en la Virgen María. No porque ella, por su inteligencia, las hubiera proclamado, sino porque el Espíritu Santo que está dentro de ella le da tal inteligencia, tal sabiduría, tal discernimiento, que hace una especie de síntesis de todo lo que ha pasado en la historia. Si tú te fijas en la historia, ¿quién fue Abraham? ¿Quién fue Jacob? ¿Quién fue Moisés, un tartamudo? ¿Quién fue el rey David, un pequeñito de la familia de un pastor de Jesé? En fin, todos aquellos a quienes Dios ha hecho grandes son personas que comenzaron siendo humildes y serviciales. Y es que es entendible. Dios no puede modelar una masa que no se deja modelar. Dios no puede modelar a quien no se deja poner en sus manos. Así que, en este sentido, la Virgen María aparece diciendo esta proclamación que conocemos como el Magnificat. Y te recuerdo el momento justo. El ángel Gabriel había aparecido unos momentos atrás a la Virgen María y le había dicho que ella había sido elegida como la reina entre las mujeres. No utiliza la palabra reina, pero al decirle que ha sido elegida entre todas las mujeres para ser la madre de Jesús, ¿qué significa? Está siendo reconocida como la llena de gracia, la más importante, la única en aquel momento que puede llevar en su seno a Jesucristo. María, después de escuchar esta noticia, escucha también la noticia de que su prima Isabel está esperando un hijo. Aquella prima Isabel que ya era entrada en años, que siempre había deseado tener un hijo
y que juntamente con su esposo Zacarías habían visto empañado este deseo. Sin embargo, esto quiere Dios que sea una señal para María de que para Dios no hay ningún imposible. Pues María apenas se entera de que su prima está embarazada y entonces no le importa que su prima viva en las montañas de Judea, no le importa tener que subirse a un burrito, hacer una travesía, con tal de que, con la ayuda y compañía de José, pueda visitar a su prima Isabel. Precisamente a esta visita se le conoce en el rosario como la visitación, una palabra un poco rara, tenía que llamársele simplemente la visita, pero bueno, así son estas palabras que aparecen de repente en el rosario. Cuando María llega a la casa de Isabel y la saluda, Isabel le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Cómo sabía Isabel que María era la madre de Jesucristo, la madre de su Señor? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo vuelve a actuar, pero ahora en Isabel. El Espíritu Santo actúa también en el niño que Isabel lleva en su vientre, porque el pequeñito Juan, que todavía no nace, salta de gozo al reconocer la visita de María, y en el vientre de María al reconocer al pequeño Jesús. Y en ese momento la Virgen María, en lugar de mostrarse soberbia, pues yo soy la elegida, ahora tú me tienes que servir a mí, al contrario, María demuestra que va a servirle a Isabel en su parto, que va a servirle en su embarazo, y de esta manera se muestra por qué, desde este punto de vista que Cristo anunciará en su Evangelio, María tiene que ser considerada reina. Si el que sirve más tiene que ser considerado el mayor, y la que sirve más tiene que ser considerada la mayora, vamos a decir ahí, pues en este sentido, para nosotros la Virgen María es reina. Ella nunca tuvo un trono, ella nunca tuvo una capa, nunca tuvo un cetro, nunca se vistió de seda, nunca tuvo servidumbre a sus lados como lo tiene cualquier rey en otro sentido. María, por el contrario, era servicial. Y así se comportó también en las bodas de Caná, cuando se enteró de que los novios ya no tenían vino para el brindis religioso que exigían las normas judías, y entonces pide a Jesús que ayude a los novios, está sirviendo nuevamente. ¿Y cuántas veces le habrá servido María a Jesucristo desde su infancia? Muchísimas veces. Si en el arte nosotros representamos a la Virgen María con una corona, con una gran capa, con un vestido maravilloso, en las esculturas con hoja de oro y cosas así, esto es solamente un homenaje, porque la Virgen María nunca llegó a vestir estos ropajes reales. Así que, qué curioso, aun cuando estas imágenes representan a la Virgen María como muchas personas quisieran ser vestidos actualmente, estar en palacios, la Virgen María dice: no, a mí me interesa estar en cualquier lugar donde se necesite ayuda, y por eso Cristo la entrega como madre de la Iglesia, estando a los pies de la cruz. Y cuando decimos que María sube a los cielos y es coronada por Dios, no es que le den una corona de oro que ni la necesita, no es que le pongan un cetro o un trono, simplemente Dios le está diciendo que ella es bendecida por todas sus obras. Nosotros recordamos que la Iglesia celebra a la Virgen como reina el día 22 de agosto. De hecho, en el Rosario la Iglesia la proclama como reina 12 veces, reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los confesores, de las vírgenes, de los mártires, de todos los santos, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina concebida sin pecado original y, por supuesto, reina llevada a los cielos. La Virgen de Guadalupe, esta imagen tan querida para los mexicanos, tiene también el título de emperatriz, y también los santos hablan de la Virgen María como reina. Mucho se ha escrito referente a la Santísima Virgen María y siempre se le ha reconocido como reina. Y según los escritos de la Iglesia, a la Virgen María, en primer lugar, en el arte, se le representaba
como la reina sentada en un trono sosteniendo a Jesucristo en los brazos. No aparece la palabra reina, pero ahí sí en las pinturas de las catacumbas, ¿quién o cómo puede llamársele a una mujer centrada en un trono, en forma simbólica, cargando al niño Dios? Por otra parte, existen textos desde el siglo V que la proclaman como reina. Lo más importante es que María ni siquiera necesita nuestro tributo, más bien ella quiere ponerse a nuestro servicio. Y yo te invitaría a que en este día en que hoy hemos recordado a María como reina, nos preguntemos si tenemos esta actitud como la de María, como la de Cristo, en la cual nosotros nos ponemos al servicio de los demás. Y esta sería una buena reflexión como padre, como madre de familia, como maestro, como obrero, como empresario, con una actitud de servicio a los demás. Entonces está siguiendo el ejemplo de estos grandes líderes que nosotros tenemos. Y terminamos este programa con una parte musical dedicada a la Virgen María. Que Dios los bendiga. Agradezco también a mi productor Sergio Enríquez por su colaboración en este programa. Hasta mañana.